Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este importante webinar que tendremos el día de hoy. Mi nombre es Luis Labastida, me da mucho gusto que estén con nosotros. Nada más comentarles que este webinar que se llama Producción Agroecológica del Maíz Nativo, vamos a tener todo un recorrido justamente por lo que es el maíz en nuestra Ciudad de México, en donde vamos a tener justamente todo este bagaje cultural, toda la parte técnica y por supuesto todo el conocimiento de los expertos y de la gente que labora también en la Corena DR. Bueno, quisiera empezar entonces el día de hoy cediendo la palabra al doctor Jorge Escandón, justamente para que nos dé la bienvenida. Doctor, tiene hasta 10 minutos para podernos dar la bienvenida. Bienvenidos a todos, gracias. Bueno, muy buen día a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la presencia de ustedes y quienes han hecho posible esta primera virtual de producción agroecológica de maíz nativo. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y a la SEDEMA de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente, porque permite obviamente generar este tipo de dinámicas y aprovechar al máximo todo lo que serían las tecnologías de información y comunicación en relación a estas temáticas. También quiero agradecer en primer lugar al doctor Vicente Mendoza, quien nos va a hablar de la importancia del maíz en México, al ingeniero Arturo Gurrola, que nos platicará sobre trazo de curvas de nivel, al ingeniero César González, que habla de biofertilizantes para maíz nativo, al ingeniero Raúl Ramos, que nos platicará de trampas de feromonas para control de gusanos, a Marisela Leiva Tapia, de Milpalta, que nos va a platicar de preparación de atole de pinole, y al doctor Odón Montes, que nos hablará de sistemas agroforestales para producción de maíz. Habiendo de alguna manera u otra tomado en cuenta a todos y cada uno de mis colegas, doy por iniciado e inaugurada esta primera charla virtual de este lunes 6 de marzo a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Escandón. Gracias por esta bienvenida calurosa en donde nos ha explicado perfectamente de lo que se tratará justamente este webinar, esta reunión virtual, en donde hablaremos justamente de uno de los productos más importantes en el cultivo, no solo de la Ciudad de México, sino de nuestro país. Vamos a hablar del maíz en este día. Así que les comento a todos nuestros participantes, van a tener aproximadamente 20 minutos para poder realizar su exposición. Cuando falten 5 minutos, yo les avisaré y de la misma forma, 1 minuto antes de que termine su participación, les avisaré para que podamos tener un buen orden. Al final de cada exposición, si hay alguna pregunta, por favor, les pediría que se anotara en el chat de este Zoom y con gusto podremos atenderla. Le pido entonces, por favor, al doctor Vicente Mendoza que nos exponga esta parte de la importancia del maíz en México, algo que es muy, muy interesante para todos nosotros. Así que adelante, doctor Vicente, tiene 20 minutos. Gracias. Buen día, pues para mí es un honor, un gusto estar aquí con todos ustedes, aquí apoyando el objetivo de la Corena es principalmente apoyar al proceso de producción, ya sea cultivos, el campo. Y pues precisamente como nos invitaron a esta charla, a esta plática, el tema va a versar sobre la importancia del maíz en México. Antes de empezar, quiero que nos quedemos con esta frase de uno de nuestros premios trampas de Nobel. feromonas y biofertilizantes para el maíz nativo están chingonas. El invento de maíz por los mexicanos. Doctor, ¿me permite un momento, doctor Vicente? Sí. ¿Me permite un segundo?
Le pido por favor a todos los demás participantes que se encuentran hoy en esta sala, favor de silenciar sus micrófonos para poder escuchar de excelente forma al doctor Vicente. Es importante guardar este respeto para que justamente todos podamos escuchar. Les pediría entonces, por favor, a los demás que apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muy bien. Nuevamente, el invento de maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Uno de nuestros Nobel, Octavio Paz, así como otros grandes personajes, los otros 2 premios Nobel que tenemos. Entonces, yo los invitaría a que nos quedáramos con esta frase y la estuviéramos masticando durante el día o igual durante toda nuestra vida, ¿sí? Antes de entrar en contexto, vamos viendo lo que es la fotosíntesis. ¿Qué requiere una planta para su crecimiento y desarrollo? Si recordamos cuando íbamos a la primaria, a la secundaria, nuestro profesor nos explicaba qué comía una planta. En realidad, una planta para su crecimiento y desarrollo requiere básicamente lo que es luz, nutrientes y energía luminosa. Esa energía luminosa llega en forma de cuantos de fotones a la hoja. Y, el proceso y así como es el agua, el dióxido de carbono, sustancias más complejas. Si alguien tiene entendido su micrófono, por favor, nos deje escuchar. Silencie el coordinador que es todas las, los micrófonos, por favor. Mejorar, digamos, los problemas, porque lo va a hacer de liberación lenta. Sí, continuamos. Entonces, decíamos, a partir de sustancias simples, la planta va a formar lo que son fotosintatos, fotoasimilados, o también le llaman carbohidratos, que puede ser una glucosa, una manosa, una rafinosa, algún otro tipo de azúcar, ¿sí? Entonces, dependiendo del órgano de interés de la planta, esos fotosintatos o fotoasimilados se van a ir, por ejemplo, a una raíz. Cuando tú estás comiendo una zanahoria, un rábano, en realidad estás comiendo la parte de raíz de la planta. Cuando comes un espárrago, caña de azúcar, el órgano de importancia es el tallo. Cuando estás comiendo una selga, una lechuga, una espinaca, estás comiendo en realidad una hoja. Una flor, la flor de calabaza, la flor de Jamaica, el órgano de interés es esa flor precisamente. Un fruto, un grano, cuando tú comes una manzana, una pera, un grano de maíz, un grano de trigo, en realidad estás comiendo un grano. Entonces, decíamos, todo eso es elaborado de la planta, de nuestro suelo de conservación, de la Ciudad de México, de donde proviene gran parte de la comida que se consume en toda esta gran urbe. Muy bien. Que cuando, nuevamente recuerda cuando tu papá, tu mamá te ayudaba a hacer la tarea, tu maestra de kinder, de primaria, te dejaba que elaboraras un trabajo sobre la pirámide del buen comer. En primera, en la base de la pirámide tenemos lo que es los carbohidratos, ¿sí? Que nos los proporciona el trigo, el maíz y el arroz. México para mexicanos, latinoamericanos, también está entrando fuertemente en lo que es África. Arroz para los chinos y trigo para Rusia, Europa, Estados Unidos, entre otros países. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo esos carbohidratos, nos va a permitir tener fuerza para trabajar. Cuando tú ves al colega de la obra, cuando ves al compañero de ahí de Corina que en la entrada se compra su torta de tamal y su atole, en realidad está comiendo o ingiriendo carbohidratos que le va a permitir trabajar en la chinampa durante todo el día viendo los expedientes, entre otras cosas, con los productores. Después tenemos lo que son las frutas y hortalizas. Estas nos van a proporcionar en realidad lo que son las vitaminas y minerales. También tenemos lo que son las leguminosas, las legumbres, lo que es el frijol, el chícharo, el garbanzo, entre otros. Esos van a proporcionar proteína vegetal. Y en la parte última de la pirámide tenemos lo que son los aceites. Aceite de colza, de girasol, de canola, de soya, entre otros. Entonces, nuevamente, toda esta comida, todos estos alimentos nos los da el suelo de conservación
de la Ciudad de México. Por favor, quien tenga su micrófono abierto, nuevamente le pedimos cerrarlo. Gracias. Ok. Aquí en la gráfica podemos ver los centros de origen de las plantas cultivadas. Por fortuna, nuestro país es uno de esos centros, México. También tenemos otros centros de origen, por ejemplo, lo que es la región andina, Perú, Bolivia, en donde se originó lo que es el jitomate, la papa, acá en Medio Oriente, el trigo, acá en Asia, lo que es el arroz. Estos son los cultivos originarios de México. Lo que México aportó para el mundo, básicamente lo que es la triada, maíz, frijol, calabaza, entre otros. Pero también tenemos otros cultivos, por ejemplo, los nopales, magueyes, cacao, vainilla, jitomate, aguacate, en frutales, el tejocote, tomate de cáscara y también las flores. Por ejemplo, tenemos lo que es la nochebuena, la dalia. Todo esto es originario de México. Esto solamente es una pequeña muestra. Continuamos, por favor. ¿Cuál es la importancia de la producción de maíz? En todo el mundo se produce 136 millones de hectáreas, con un rendimiento de 4.34 toneladas por hectárea. En nuestro país, más o menos, se siembra alrededor de 8 millones y con un rendimiento de 3.6 toneladas por hectárea. Sin embargo, toda esta producción no alcanza a abastecer la demanda del mercado nacional. Abastece solamente para maíz blanco en general, pero es necesario a veces importar de otros países alrededor de unos 16, 18 millones de toneladas. Todo lo que se busca con esta cuarta transformación es la autosuficiencia alimentaria para nuestro país. Bueno, aquí podemos ver la gran importancia del maíz. En Latinoamérica se originaron 220 razas. En nuestro país se han identificado 64, de las cuales 59 son nativas y pertenecen a diferentes grupos raciales, que son 7. Se domesticó más o menos esta planta hace 7,000, 8,000 años por las diferentes culturas, mayas, aztecas, zapotecas, mazahuas, purépechas, entre otros. Y se elabora más o menos alrededor de unos 600 platillos. Se ha visto que después del petróleo, el maíz es el producto que más subproductos se obtienen. Se puede basar para la alimentación, para la industria y de manera ornamental. ¿Sí? En la alimentación básicamente para elaborar lo que es la vitamina T, tamales, tortillas, tacos, tostadas, entre otros. En la industria, por ejemplo, a pesar de que se tienen otros productos, el maíz tiene características muy especiales. Cuando estás comiendo maicena, en realidad estás comiendo maíz. Ornamentales, para el caso de las artesanías. Hay unos maíces pequeños que se utilizan de manera ornamental, son de diferentes colores, entonces eso da mucho colorido para la cuestión de ornamental. Aquí podemos ver toda la gran diversidad que existe en nuestro país, de las 59 razas nativas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que es la raza Jala, que es el maíz más en todo el mundo, más o menos unos 40, 50 centímetros de longitud. Así también tenemos maíces de diferentes colores, rojos, amarillos, casi negros, pintos, morados, variegados, entre otros colores. Y mazorcas desde unos 5 centímetros, ese es tamaño normal. Tenemos maíces tunicados, maíces de diferente color, diferente textura, diferente estructura. De manera general, los maíces que son más harinosos son más dulces en comparación de los maíces que son más cristalinos. Los más cristalinos tienen mayor contenido de proteína y mayor contenido de aceite, razón por la cual el maíz amarillo es destinado para la elaboración de alimentos balanceados, que tiene mayor proteína y eso le permite al cerdo, al pollo,
a las vacas obtener mayor peso en menor tiempo. Nuevamente, esta es nuestra variabilidad. Esta es la riqueza de nuestro gran querido país, México. Patrimonio biocultural, el maíz. Sin maíz no hay país. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que es la raza Zapalote Chico. Este maíz se cultiva allá en la región Itzmenia, en Oaxaca. ¿Cuáles son las características de este maíz en específico? Puede crecer en suelos pobres, resiste la sequía y también, como es región ventosa, resiste los vientos fuertes. En esa región en específico se cultivan más o menos 70,000 hectáreas. Esta raza de maíz puede cultivarse desde nivel del mar hasta los 800 metros. Se dice que es de ciclo precoz, más o menos 3 meses. Algunas personas le llaman tresmesino. Es decir, el productor puede obtener hasta 3 cosechas por año. Otra característica importante de esta raza de maíz es que tolera el ataque de gusano cogollero. Así como nosotros como humanos, el maíz es atacado tanto por plagas y por enfermedades. Cuando uno está haciendo mejoramiento genético, puede buscar genes de interés en estas diferentes razas que ya están ahí, solamente es cuestión de estudiarlas. En el caso del proyecto que tiene la Ciudad de México, que se llama Colecta, Conservación y Detección de Transgenes en Maíz Nativo, se han encontrado las siguientes razas. Básicamente lo que es el chalqueño y el cónico, que son las que representan los valles altos de nuestro gran querido país, México. Para el caso del cacahuacintle y el ancho, se siembra básicamente en la región de Tlalpan, principalmente en San Miguel Topilejo, pero también en otros pueblos. También hemos encontrado lo que es el palomero toluqueño y la raza pepitilla. Cada uno de estos maíces o razas tienen características muy en específicas, ¿sí? Por ejemplo, el ancho o el cacahuacintle se utilizan para pozole y también para elote. Al tener este grano de maíz mayor cantidad de carbohidratos, eso es lo que permite que tenga una dulzura y una suavidad. En el caso del chalqueño, por ejemplo, puede ser de color blanco, amarillo, azul o rojo. Y por ejemplo, para el maíz rojo, de ahí se puede elaborar lo que es el pinole y después elaborar el atole. ¿Cuál es la importancia? Quiero enfocarme en estas cuestiones bioculturales, ¿sí? De las fiestas patronales. Pudiéramos manejar otros temas, por ejemplo, selección o la importancia del maíz, cuántas hectáreas, las prácticas agroecológicas. Así, hablar del maíz es todo un mundo, pero en esta ocasión quiero enfocarme en estas cuestiones de las fiestas patronales. La foto muestra Doctor, 5 minutos. Una fiesta que se realiza allá en Guerrero, que es el 29 de septiembre, el Día de San Miguel Arcángel. Pero el maíz no solamente está relacionado con esta fiesta, ¿sí? Por ejemplo, en regiones, en valles altos aquí, se siembra el 19 de marzo, el Día de San José. Se hacen las labores culturales el 24 de junio, el mero día de San Juan, cuando ya están presentes lluvias. Y, por ejemplo, también relacionado con las heladas, el 4 de octubre, en algunos lugares o algunos productores saben que probablemente ese día caiga alguna helada. Entonces, si nos damos cuenta, el productor tiene muy en cuenta y conoce su ambiente y además lo relaciona con los santos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del color de grano? Sabemos que los maíces de color amarillo o blanco son de ciclo largo, ¿sí? Entonces, cuando se viene bueno el año, el productor siembra este tipo de grano o este color de grano. Si no se vienen a tiempo lo que son las lluvias, siembra lo que es el maíz azul o maíz rojo. Esto le permite obtener una cosecha o asegurar la cosecha más que nada, porque estos maíces de colores son más precoces. La gente le dice que son más violentos. Entonces, en menor número de meses alcanza lo que es la maduración y no viene bueno el año, el productor al menos asegura tener algo para comer.
El productor siembra para comer, no siembra para tener ganancias, ni ser empresario, ni nada. Siembra básicamente para vivir. Esa es la importancia biocultural. ¿Cuál es la importancia biocultural de adornar la milpa? ¿Por qué antes de ir a sembrar, el productor lleva una canasta con algunas semillas, con algunas mazorcas, y pide que el Padre bendiga esa semilla para que sea buen año, para que dé producción, para que ese productor siga teniendo vida al comer el maíz? En algunos lugares de aquí del centro de México, en la fiesta del 6 de agosto o el 15 de agosto, acostumbran a ponerle flores alrededor de la milpa en estas fechas muy en específico. ¿Por qué? Para alejar de los malos espíritus, para que sea buena la cosecha y para que todo salga bien. Pues de manera general, debido al tiempo, pudiéramos estar hablando más cosas sobre esto, pero me gustaría dejar esto aquí y pues para mí ha sido un gran honor platicar con todos ustedes. Esperemos que muchos productores nos estén viendo y que sea esto retroalimentativo para que podamos intercambiar diferentes experiencias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Vicente. La verdad, un placer escucharlo, aprender más sobre los maíces nativos y sobre todo de la importancia que tiene este maíz, el maíz en nuestro país con sus diferentes razas y aprender mucho más de ellos en su forma de poder utilizarlos. Ahora damos la palabra, por favor, al ingeniero Arturo Gurrola, porque si hay cómo cultivarlo. Y hay regiones en donde el cultivo puede ser un poco más complicado. Sin embargo, a través de los años y a través de la técnica, se ha aprendido justamente a tener nuevas formas para poder cultivarlo. Uno de ellos es justamente el trazo de curvas de nivel, del cual el ingeniero Arturo Gurrola nos va a hablar en esta mañana. Adelante, ingeniero. Ingeniero Gurrola, ¿está por ahí? Aquí estoy, buenos días, ¿qué tal, compañeros? Gracias, adelante. Es un gusto saludarlos, mi nombre es Arturo Gurrola, estoy adscrito al CIT número 4 y pues hoy les voy a platicar un poco acerca del trazo de las curvas de nivel. Como bien lo decía el compañero, el doctor Vicente, pues sin maíz no hay país, y una de las problemáticas que presenta pues nuestro país en general, pues es básicamente la falta de lluvias o la restricción de las temporadas de lluvias. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la experiencia. Como contexto nacional, pues tenemos alrededor de 22 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Y de estas, pues 6 millones, alrededor, un poquito más, tienen una infraestructura con riego y el resto, pues es atemporal. Es decir, pues se rigen con las lluvias. La cantidad de agua que tienen es respecto a su temporada. Entonces, pues tenemos características de escasez de lluvia, erosión del suelo. El cambio climático también es uno de los aspectos que pues nos dan al traste con partes de las prácticas de la agricultura. Y pues otras de las consecuencias pues son prácticas inadecuadas de las labranzas del suelo. ¿A qué me refiero con esto? Pues es que utilizamos mucha maquinaria y pues traemos varias afectaciones al suelo, como la compactación. Y pues esto trae también como consecuencia que los escurrimientos superficiales sean pues más prominentes y nos traigan más degradación en el suelo. El manejo hidrológico de las parcelas es importante llevarlo a cabo, puesto que por lo general siempre tenemos una partida en el terreno. Estoy trabajando ahorita en la zona cerril de Santiago Tulyehualco y gran parte de los terrenos en los que se encuentran trabajando los compañeros pues son pendientes pronunciadas. Recordemos que nuestro país pues tiene varias sierras y ahorita aquí en la Ciudad de México pues los lomeríos y las zonas cerriles pues tienen pendientes graves más del 10%. Entonces, los escurrimientos superficiales se ven muy presentes. Entonces, una de las características del terreno es de que solamente escurren por un lugar y toda el agua que pudiera llegarse a aprovechar solamente se escurre o se deriva por algunas partes y pues nos causa erosión.
Para poder tener un control de las parcelas en un manejo hidrológico, pues hay que entender varios aspectos. Hay que identificar el paisaje, pues visualizar las líneas naturales del agua, como les decía, los escurrimientos superficiales, y pues tener una idea de cómo está trazado el terreno con base en las curvas de nivel. También es importante identificar las diferentes geoformas del terreno, es decir, los valles, los lomeríos, las crestas de los cerros, etcétera. Esto nos va a ayudar mucho a tener un panorama general de cómo se encuentra nuestra cuenca. Pues la cuenca está delimitada por el parteaguas. Las paredes de nuestra cuenca es donde se hacen los principales escurrimientos y los valles en donde se concentra la mayor parte de los escurrimientos. Esto nos ayuda a visualizar un poco y tendríamos que identificar los puntos de inflexión, es decir, donde hay un cambio abrupto de la pendiente. Pasamos de pendientes muy pronunciadas a pendientes leves y después de pendientes leves a lo que son ya zonas más planas. Esto nos va a ayudar un poquito a identificar cómo se comportaría el agua en la superficie de nuestro terreno. Pues poder manejar las curvas de nivel en nuestras parcelas pues tiene diferentes aplicaciones. Seguramente el compañero Don nos va a hablar más acerca de lo que tienen que ver con los sistemas agroforestales, pero pues nos sirven más que nada para almacenar agua en el suelo. Esto es muy importante porque en las zonas donde trabajamos, pues por lo general, pues no hay mucha precipitación o está restringida a ciertas temporadas en el año. Por ejemplo, aquí en la zona cerril de Tullehualco tenemos una precipitación de verano, es decir, solamente en 3 o 4 meses llueve y se concentra toda la precipitación y el resto del año pues no tenemos precipitaciones y pues por lo tanto los cultivos no se desarrollan de igual manera. En terrenos con topografías onduladas o pendientes arriba del 8%, del 10% en adelante, es importante establecer este sistema, puesto que derivaríamos mucho los escurrimientos superficiales a lo largo del terreno y no nada más en una sola parte donde se escurre, sino que la intención es aprovechar toda el agua que tendremos de los escurrimientos superficiales a lo largo y el ancho de todo nuestro terreno. Esto nos ayuda también a definir las áreas de infiltración. Es decir, si tenemos en nuestros predios zonas como por ejemplo que aquí les llaman los tenecholes, que son sitios con muchas pedregosidades, pues podríamos derivar los escurrimientos superficiales hacia donde se encuentran estas zonas para ayudarnos a concretar o más bien a acumular el agua de los escurrimientos superficiales en zonas de recarga. También nos ayuda a definir cuáles son las plantaciones de nuestros frutales y aprovechar de mejor manera nuestro sistema de riego. Esto nos ayuda a definir pues también sistemas agroforestales como el MIAF, que es la milpa intercalada con árboles frutales, y pues nos ayuda mucho a la retención de humedad y a aprovechar muy bien nuestra agua. Hay que tener varias consideraciones. La primera, antes que nada, pues es el clima, la precipitación, en qué temporadas es que se lleva a cabo la precipitación en nuestros lugares de origen, y pues así poder hacer una planificación. No podemos trazar un sistema de curvas de nivel de la misma manera en un lugar donde llueven 200 milímetros al año a un lugar donde llueven 1000 o 1000, que diga 1200 milímetros por año. Hay necesidades distintas. Por ejemplo, en lugares donde llueve mucho, en lugar de tener mucha acumulación, necesitamos derivar el agua para drenar más humedad y evitar que nuestros terrenos estén completamente inundados. Caso contrario, en los lugares donde llueve menos, necesitamos acumular agua en diferentes sitios y pues el suelo es un gran almacenaje. Entonces tendríamos que diseñar nuestro sistema de modo tal que en lugar de que derivemos hacia los escurrimientos superficiales, derivemos nuestra agua a lo largo de todo el terreno. Otra consideración importante es la forma o la topografía del terreno. ¿A qué me refiero? Pues si tenemos muy escarpados o parcelas con mucha pendiente, pues es importante derivarlos hacia las zonas donde no hay muchos escurrimientos para que tengamos agua en todo el terreno de manera uniforme. En los terrenos planos, pues es un trazo que podamos evitar las inundaciones. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta, pues es la infraestructura que tengamos a los alrededores.
los caminos, saca cosecha, brechas, en la herradura, es decir, que pasan personas caminando, y hay lugares en los caminos se convierten en pues, sitios de escurrimiento. Juega un papel muy importante, puesto que las raíces y la cobertura del suelo implica mucho en el proceso de erosión. Cuando tenemos un suelo desnudo, el proceso de la erosión es más fuerte que en lugares en donde tenemos una vegetación más abundante. La infraestructura agrícola, como les había dicho, si tenemos casetas de vigilancia o nuestras bodegas de almacenamiento, etcétera, pues todo esto tendríamos que empezar a parar, que no queremos que el agua se vaya escurriendo hacia estos sitios. El suelo es un factor muy importante. Los suelos arenosos son más susceptibles a ser erosionados que otro tipo de suelos, puesto que los escurrimientos superficiales se llevan más fácil las capas superficiales del suelo. Ya pasando un poquito más hacia el tema de lo que es el trazo y el diseño, es importante pues tener un pequeño trabajo de gabinete previo, si es posible, poder definir las curvas de nivel a cada 50 centímetros de equidistancia. Recordemos que estas curvas no deben de tocarse entre sí y deben de estar separadas por un desnivel. Si podemos hacer el trazo de estas curvas en un gabinete, es importante poderlo definir, porque ahí es en donde identificaremos cómo se encuentran nuestro terreno y en dónde se van a derivar los escurrimientos naturalmente. Aquí es importante identificar o definir las partes altas, medias y bajas del terreno para poder empezar a hacer nuestro pequeño planeamiento, la planeación de nuestro diseño. A identificar también, como les había comentado, los escurrimientos naturales y superficiales del suelo. Y esto nos va a llevar a tener en cuenta lo que son los puntos y las líneas clave del terreno. Estos puntos y líneas clave es justo donde hay un cambio abrupto de la pendiente del terreno. Aquí podemos ver que entre más juntas están nuestras curvas de nivel, más grande es la pendiente, y entre más separadas estén, pues tenemos terrenos más planos. Aquí podemos identificar en esta imagen cómo aquí se lleva a cabo el cambio de pendiente. Tenemos pendientes muy pronunciadas aquí arriba y se van atenuando poco a poco hacia abajo. Esto también es importante identificar estos puntos clave para poder empezar a hacer la línea del trazo. Este punto es el punto inicial y a partir de aquí empezaríamos a sacar los niveles a lo largo de todo el terreno. Es importante tener en cuenta pues las herramientas y los instrumentos que vamos a utilizar. Se pueden utilizar muy básicos como lo que son los niveles de manguera. Esto los utilizan los compañeros de la construcción. Básicamente consta de una manguera de nivel y con agua y un par de palitos a los lados donde tomamos un nivel y pasamos a lo largo del terreno encontrando. El nivel de hilo es otro. Tenemos un hilo y un pequeño nivel de albañil que se coloca en el hilo para ir trazando los diferentes niveles. Y el más utilizado es el aparato A. No consta, es un equilátero de 2 metros, 2 metros por lado, y en el cual se puede colocar ya sea un nivel de esos de burbuja o ponerle una piedra en medio y pues colocarla en un cierto nivel plano para trazar cuál es el central, y esto lo vamos a ir diseñando alrededor de todo el terreno. Dependiendo del suelo y de las características del terreno, pues vamos a poder utilizar diferentes aparatos para hacer el trazo. Lo importante aquí primero es encontrar el punto clave o el nivel clave y a partir de ahí trazarlo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro terreno. Como se puede ver en las imágenes, hay que hacer un trazo con una línea, ya puede ser con un hilo o con una marca de cal en la cual se va a llevar a cabo el trazo de la curva de nivel. Y posteriormente con palas o con azadones, incluso puede ser el uso de la yunta y el arado para hacer el trazo sobre la línea
En la imagen de aquí de abajo podemos ver cómo los compañeros estaban a través de donde se marcó y haciendo el trazo de una zanja. Este trazo sirve como base para diferentes obras de conservación. En este caso están los compañeros haciendo una zanja a bordo, que es una línea continua separada por cada 2 metros, con una especie de dique en medio. Es un como lomito que nos da la profundidad de lo que es el total de la zanja a bordo. Dependerá mucho de las condiciones del terreno, la profundidad en la que se vaya a hacer el trazo y el ancho de esta zanja, pero básicamente se define por 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad y el largo que corresponda a todo el terreno. Se puede utilizar una yunta con un arado o con un arado Z y se puede usar muy bien para llevar a cabo el proceso del trazo. Y pues básicamente con esto lo podríamos llevar a cabo en todos los terrenos que se lleven aquí. Tuvimos una experiencia muy bonita el año pasado con compañeros de la zona cerril de Tulyehualco, en la que diferentes grupos de comunidades de aprendizaje campesino llevaron a cabo esta tarea y redujeron considerablemente los problemas de erosión en sus terrenos. Incluso en donde se llevó a cabo el trazo de estas curvas de nivel, los compañeros notaron un crecimiento adecuado de sus plantas de maíz, puesto que tenían mayor humedad acumulada. En la zona alta del Teutli se hizo el mismo trazo, pero se utilizó una obra de conservación distinta que se llama barreras de material vegetal muerto acomodados en curvas de nivel, lo que nos ayudó a que la reforestación del año pasado tuviera mayor cantidad de humedad durante más tiempo. Y entonces llevamos a tener una muy buena supervivencia de la reforestación y pues como pueden ver puede ser utilizado en diferentes situaciones. Y pues básicamente es esto, hay muchos videos de cómo elaborar un aparato A en internet, cómo llevarlo a la práctica, pero básicamente las bases es identificar el punto clave del terreno donde se hace el cambio de pendiente y pues tratar de derivar el agua a lo ancho del terreno para que en lugar de que se escurra y se erosione, se acumule y se distribuya homogéneamente a lo largo de nuestro terreno. Y pues a todo, compañeros, si tienen alguna duda o comentario, estamos en el SIG número 4 y con mucho gusto los podemos atender. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, disculpa, ¿podemos Gracias, tener ingeniero, algún por número de su contacto? participación. Se agradece de verdad mucho esta información en donde para que todos podamos seguir aprendiendo más sobre el maíz, sus cultivos y todos los beneficios que podamos tener. En este momento también agradecer la presencia de todos y cada una de las personas que se han conectado a este webinar, no sin antes comentarles que se pueden acercar justamente a la Colina de R a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también estamos en YouTube y estamos en TikTok también, para que nos puedan seguir. Vamos a continuar en este webinar. Le vamos a dar la palabra, por favor, al ingeniero César González. Él es parte de la Biofábrica Siglo XXI y nos va a hablar justamente de los biofertilizantes para el maíz nativo. Así que pongamos a... ¿Me escuchan? Hola, hola. Denos un segundo, ingeniero, estamos dándole el permiso para que le pueda usted exponer su... Ah, ok, gracias. También yo los escucho muy cortados. No sé si es mi internet o ustedes también ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya se escucha. Buenos días. Ah, ok, gracias. Sí, sí, se escucha muy cortado, sí. Se escucha un efecto de rebote. Se escucha un efecto de rebote en los expositores. Ojalá puedan corregir ese asunto ellos. Gracias.
¿Ahí me escuchan mejor? A usted se le escucha muy bien. Ok, cambié mi red para ver si mejoraba. Gracias. Ingeniero, ¿podría, por favor, en la parte de abajo para compartir pantalla en los 3 puntos, ahí darle para que usted nos pueda compartir justamente la información que nos tiene para el día de hoy? Claro que sí. No lo escuchamos. Y puede darle clic ahí a su micrófono para poderlo escuchar, por favor. Ya lo desbloqueé, ¿no me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, yo sí. Sí, sí, lo escuchamos. Ok. Un momentito. No lo escuchamos. Deme un segundo, ingeniero. Estamos tratando de solucionar este pequeño problema técnico y a todos los demás les pedimos y les agradecemos también su paciencia. Estamos por solucionarlo para que también el ingeniero pueda compartirnos su ponencia. Un segundo. Sí, un momentito, está un poquito lento esto, pero ya. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya Sí, se ve la sí, presentación. ingeniero, ya lo podemos ver. Muchas gracias. Ok. Adelante con su exposición. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy César González, soy el encargado de investigación y desarrollo de Biofábrica Siglo XXI. Muchas gracias por invitarme a esta participación. Voy a empezar hablando un poco de quién es Biofábrica Siglo XXI, nuestra historia y qué es lo que hacemos. Nosotros somos una empresa que surgió en el año 2003 a partir de un convenio de licenciamiento tecnológico con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM ya tenía varias décadas trabajando con microorganismos para la agricultura, pero particularmente con bacterias fijadoras de nitrógeno. Incluso aquí en Morelos se fundó el Centro de Investigación para Fijación del Nitrógeno. Ahora se llama Centro de Ciencias Genómicas. Tenía varias décadas haciendo desarrollos con microorganismos de este tipo, sin embargo, eso nunca se había aterrizado en algo práctico. Hasta el año 99 y 2000, que hubo un programa de gobierno coordinado por la Secretaría de Agricultura, la UNAM y el INIFAP, y con ese programa se biofertilizaron cerca de 2 millones de hectáreas en el país con muy buenos resultados. Sin embargo, en el año 2000, con el cambio de gobierno, el cambio de partido, desapareció ese programa y los biofertilizantes desaparecieron del circuito comercial. Fue en ese momento cuando el doctor Marcel Morales, el director general de Biofábrica, se dio a la tarea de rastrear esa tecnología que él validó y él comprobó en campo, y así estableció este convenio con la UNAM. Entonces, desde entonces surgió Biofábrica Siglo XXI como un ente separado, pero que hemos mantenido la vinculación con la UNAM y con otras universidades e institutos.
Entonces, desde entonces, la investigación ha sido eje de nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros hemos establecido una serie de objetivos que van más allá solamente del uso de biofertilizantes, sino que a nosotros nos interesa impulsar un modelo agrícola que sea más sustentable, ¿no? En este caso, bueno, nuestro primer objetivo es promover modelos de agricultura regenerativa que permiten el incremento de la productividad y la sustentabilidad en la producción agrícola. Es decir, no solo vamos en pro de mejorar el sistema de producción a nivel ecológico, sino que también nos interesa mantener o incrementar los rendimientos y bajar los costos de los cultivos. Ese es el eje de nuestro trabajo en general, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo es el modelo con el que trabajamos para cumplir este objetivo. Uno de estos objetivos está muy ligado al uso de fertilizantes. Si bien los biofertilizantes se pueden usar para agricultura orgánica, son ideales para agricultura orgánica, pues nosotros los hemos impulsado mucho en modelos convencionales, que son los que más hay en este país, ¿no? Pero lo impulsamos mediante un sistema que promueve reducir el uso de agroquímicos. Más adelante les voy a explicar cómo es que funcionan los biofertilizantes y por qué podemos reducir los agroquímicos. Pero en general, desde hace más de 18 años, nosotros hemos trabajado con este modelo y hemos reducido de entre el 25 y el 50% del fertilizante químico que usan los productores. En algunos casos hasta el 75%. Y nuestro tercer objetivo pues está ligado totalmente a impulsar la regeneración de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, puesto que los microorganismos son regeneradores naturales, ¿no? Entonces esto nos permite que las parcelas incrementan los niveles de productividad y la capacidad de secuestro y retención de carbono. Entonces este objetivo está muy ligado a reducir el cambio climático. Entonces con estos objetivos como eje, nosotros establecemos alianzas, como les comentaba, con diversos centros de investigación, tanto de la UNAM como de otras instituciones como CONACYT. Y con esta red vinculamos para resolver diversos problemas a los que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Entonces, ya con esto como introducción, les voy a platicar qué son los biofertilizantes, cómo se acuñó originalmente el término biofertilizantes, porque este es un término que se ha popularizado mucho últimamente, pero se ha generalizado, ¿no? Antes, todo lo que se conocía como fertilizantes para agricultura orgánica o fertilizantes orgánicos, ahora ya le están llamando biofertilizantes. Y sí hay algunas diferencias, aunque son compatibles, ¿no? Para empezar, los biofertilizantes son productos hechos a partir de microorganismos vivos que tienen una función muy específica, o sea, microorganismos identificados a nivel de especie, pueden ser hongos, pueden ser bacterias de diferentes especies, pero que tienen una función muy específica para con la planta y el suelo, ¿no? Y esta función es la que permite que funcione como un insumo biológico. Es decir, si son capaces de fijar nitrógeno, de solubilizar fósforo, de promover el crecimiento. Entonces, los biofertilizantes necesitan que estos microorganismos sean buenos y se encuentren vivos al momento de usarlos. Y en el caso de los otros fertilizantes para agricultura orgánica, pues son más aportes de nutrientes que se obtienen a partir de la descomposición, ¿no? Aunque puede haber microorganismos en compostas, en lombricompostas, en diferentes insumos, bueno, esos microorganismos son más descomponedores. Ahí digamos que la principal fuente de nutrientes es todo lo que se ha reciclado a partir de la descomposición, ¿no? En otros países también se conocen como bioestimulantes microbianos o biofertilizantes microbianos o como inoculantes, ¿no? Y existen tres principales efectos que tienen los biofertilizantes sobre los cultivos. El primero, evidentemente, está relacionado con los efectos nutrimentales y sobre el rendimiento, ¿no? Y esto lo logran, primero, pues, fertilizando naturalmente a la planta,
En el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, de las solubilizadoras, pues pueden mejorar la capacidad de la planta para obtener estos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio. El nitrógeno directamente lo toman de la atmósfera y lo transforman en fertilizante, en amonio, y lo depositan en el suelo. Y también hay hongos micorrízicos que son acarreadores de nutrientes y que permiten que la planta tenga una mayor capacidad para aprovechar los nutrientes del suelo, tanto los naturales como los químicos. Como les comentaba, pues también solubilizan nutrientes, sintetizan fitohormonas que estimulan la germinación, el crecimiento, aumentan la producción de flores y frutos, el área de la raíz, ¿no? Incrementan la eficiencia en el uso de fertilizantes y agua, como les comentaba. Particularmente las micorrizas pueden buscar en el suelo, en zonas donde la raíz no alcanza, y acarrear todos los nutrientes y el agua que está fuera del alcance de la raíz para llevárselos de regreso a la planta, ¿no? Y tienen la capacidad de incrementar la resistencia del cultivo a diversos tipos de estrés, como la sequía, a los vientos fuertes, cuando hay plantas que se acaman, ¿no? A metales pesados, a diversas fuentes de estrés. Estos efectos, pues, inciden de alguna manera sobre el rendimiento, sobre el crecimiento y el rendimiento de la planta. Sin embargo, hay otros factores, aquí vemos unos ejemplos de cómo estimulan el desarrollo de la raíz, ¿no? En diversos cultivos, los arroz, el maíz. Y en estos casos, en todos estos casos, el tratamiento con biofertilizantes tiene una reducción ya sea del 25 o del 50% de la fertilización química. El siguiente grupo de efectos es efectos sobre la sanidad. Los biofertilizantes no son microorganismos para control biológico per se, pero sí tienen un efecto importante sobre la sanidad, ya que pueden activar las defensas naturales de las plantas. También pueden combatir contra los patógenos de la raíz e incluso llegar a inhibir a algunos de ellos. Y aquí vemos un caso de los más que hemos observado es en contra de la café. Pues es un hongo que se establece en el follaje y en la parte aérea de la planta, y con el uso de los biofertilizantes, aunque van al suelo, aunque jamás se aplican al suelo y no pueden tener algún efecto sistémico como tal, sí lo que hacen es mejorar la nutrición y activar las defensas, y gracias a eso podemos ver diferencias como estas: una planta que está totalmente afectada por la roya contra una planta que ya mejoró con el uso de los biofertilizantes, ¿no? Este es otro ejemplo que vimos aquí en Morelos, en contra del pulmón amarillo, ¿no? Estos dos ejemplos fueron los mismos productores que nos reportaron estos resultados. Al fondo podemos ver una parcela de sorgo que está, pues se ve intacta, ¿no? Sí hay presencia de pulgón y obviamente seguro tiene algún efecto sobre el rendimiento, pero si la comparamos con la parcela de enfrente, que tiene una pérdida total, pues es diametral la diferencia. Y esto pues 100% se debe, como les decía, a mejorar la capacidad de la planta para defenderse con sus propios medios, ¿no? Y finalmente, el tercer grupo de efectos, que son los efectos en regeneración del suelo. Estos efectos se dan precisamente porque el suelo pues es un complejo fabricado por los microorganismos y por las plantas, por la interacción entre ambos, ¿no? Por eso los microorganismos son los regeneradores naturales de los suelos que han sido degradados por la agricultura. Y esto lo logran porque, bueno, en principio pueden recuperar la fertilidad al solubilizar nutrientes. Sí, perdón. Ahora hay algo que desconozco, la verdad. ¿Se escucha? ¿Qué dice? Hola, hola. Me va a dar pena, la verdad, si está bien. Sí se escucha, sí se escucha. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Ah, ok, gracias. Entonces, como les comentaba, son capaces de solubilizar nutrientes, de fijar nitrógeno atmosférico para recuperarlo en el suelo y de ayudar a las plantas a aprovechar mejor los recursos del suelo, y de esta manera las mismas plantas retribuyen más al suelo. Las plantas pueden
liberar entre el 10 y el 20% de la comida que fabrican con la fotosíntesis, la pueden regresar al suelo para alimentar el microorganismo y también incide de manera indirecta sobre el suelo. Otra función de los microorganismos es recuperar la estructura, producen pegamentos naturales que pueden recuperar las partículas que se han ido pulverizando, que se han ido fraccionando, que se llaman microagregados. Las vuelven a unir para formar partículas más grandes, que son las que permiten que el suelo sea poroso, que tenga una menor densidad, que sea más poroso y que gracias a esto se infiltre mejor el agua y el aire. Entonces, esta acción la hacen, como les decía, directamente al pegar estas partículas. También pueden incrementar la materia orgánica del suelo, gracias a que estimulan a la planta a que produzca más materia orgánica, y esta materia orgánica, una parte por lo menos se termina quedando aquí en el suelo, ¿no? Y gracias a esta capacidad que tienen de incrementar la producción de materia orgánica por parte de las plantas, es decir, mayor raíz, ¿no? La raíz es lo que casi siempre se queda en el suelo, mayor cantidad de exudados, y si se dejan rastrojos o algunas otras fuentes de materia orgánica, pues eso también incide. Bueno, gracias a esa capacidad de incrementar esa producción, son capaces de incrementar la captura de carbono en el suelo. Toda esa materia orgánica tiene aproximadamente un 58% de carbono. Y cada tonelada de carbono que logremos incrementar en una parcela representa 3.6 toneladas de CO2, ya que cuando el carbono se combina con el oxígeno es 3.6 veces más pesado para formar el CO2. Entonces, teniendo buenas prácticas, vamos promoviendo el crecimiento de las plantas y dejamos rastrojos, y si tenemos un suelo conservado mediante algún método de avance de conservación, todo ese carbono que se va incrementando, toda esa materia orgánica que se va incrementando y recuperando, se obtiene gracias al CO2 que están captando las plantas del aire y están convirtiendo un problema, que es el exceso de CO2 en el aire, en una solución, un incremento de la materia orgánica. Entonces, pues todos estos efectos, todos estos beneficios, nosotros los hemos probado a lo largo de ya casi 20 años. Y tenemos una cantidad de resultados bastante sobresalientes. Ahorita les hice una selección rápida de algunos de estos resultados. Particularmente en maíz, ¿no? En todo tipo de maíz. Entonces, por ejemplo, es una parcela demostrativa que ganó un premio, una parcela de exposición en La Chacona, en Chiapas, con el uso de los biofertilizantes. Es un resultado en Veracruz. Una de las cosas que hemos visto, sobre todo en maíces nativos, en maíces que están en zonas apartadas donde dependen totalmente del temporal, y el temporal se puede complicar, es que cuando se presentan sequías, muy frecuentemente las parcelas que sobreviven son las biofertilizadas, ¿no? Las que pueden sobrevivir y recuperar algo. Y este fue un caso en particular, una parcela que pues es de baja producción, es una parcela rural, cosechó alrededor de 2 toneladas, pero todas las parcelas vecinas se perdieron por la sequía, ¿no? Este es otro resultado, lo vimos en Hidalgo, un incremento de 2 toneladas que producen aproximadamente a 4 toneladas con el uso de biofertilizantes. La misma fertilización química, aquí fertilizan muy poco, no hubo necesidad de reducir, ¿no? Entonces, estos resultados los podemos ver en prácticamente toda la República y en todos los tipos de maíces, ¿no? Y ahorita les voy a presentar un trabajo en donde ya estamos haciendo algunas evaluaciones extras sobre el suelo, sobre la capacidad de la planta de aprovechar los fertilizantes químicos. Este es el caso de un maíz elotero, aquí en Xochitepec, Morelos, el cual con una reducción del 25% de la fertilización química, incrementó su rendimiento, ¿no? El elote, la producción de elote es lo que vemos aquí en verde claro. Aquí en verde claro, ¿no? Pasó de 10.4 toneladas a 14.5 toneladas de elote.
Pero nosotros ya también evaluamos la biomasa general que se está produciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tallo se produjeron 29 toneladas contra 22, pero en raíz se incrementó muchísimo, o sea, de 17 toneladas a 30 toneladas de raíz. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente esta raíz es la que se queda como aportación al suelo, como aportación de materia orgánica al suelo. Es lo que permite que el suelo se regenere. Y cuando nosotros evaluamos qué tan eficiente se hace el uso del fertilizante, para lograr esto, nosotros medimos cuánto nitrógeno, en este caso cuánto nitrógeno se acumuló en el tejido, tanto en raíz como en tallo y en el elote, y lo comparamos contra la fertilización. Entonces aquí vemos que el tratamiento con biofertilizantes acumuló 440 kilos de nitrógeno, sumando las tres partes, contra 307 que acumuló este. Entonces esto es una diferencia del 43%. Y esto pensando que solo se aplicaron 180 unidades de nitrógeno para el caso del testigo y 140, más o menos 150 en el caso del biofertilizante. ¿De dónde viene el nitrógeno adicional? Pues viene de la fijación biológica de nitrógeno y de un mejor aprovechamiento del nitrógeno natural que tenemos en el suelo, ¿no? Este es el nitrógeno en el cultivo en relación al disponible, ¿no? Y estas son cuántas kilogramos de elote se producen por cada kilo de nitrógeno utilizado como fertilizante. Y aquí vemos que es una eficiencia muchísimo mayor, ¿no? De 37 kilogramos de elote por cada kilo de nitrógeno a 51. Y eso lo vemos igual en fósforo, ¿no? Esta es la misma historia para el fósforo. Se aplicaron 70 unidades de fósforo contra 50. Y vemos Ingeniero, 5 minutos, por favor. Sí, y vemos una diferencia del 82%, ¿no? Lo mismo en potasio. Aquí se aplicaron 90 y se obtuvieron 343 en total contra 224. Entonces vemos que esto no nada más es teoría, no es que todos los papers científicos digan que las micorrizas pueden incrementar la capacidad de la planta para aprovechar los nutrientes, sino que si lo medimos, se comprueba totalmente, ¿no? Este es otro caso muy particular que les quería presentar, eso es en Sinaloa, en donde se redujo el 75% de la fertilización química y es en particular la peor de las fertilizaciones, es el uso de amoníaco. Aquí el testigo trae 400 kilos de amoníaco contra 100 kilos de amoníaco, ¿no? O sea, fueron 380, casi 400 contra 100 kilos de amoníaco utilizados, ¿no? Y aún así obtuvimos un incremento de casi 2 toneladas, 1.8 toneladas en el rendimiento, ¿no? Vemos la diferencia en la ganancia, el incremento en el costo-beneficio, y esto fue antes de que se incrementara el precio de los fertilizantes, ¿no? Entonces, para no extenderme demasiado, ¿no? Les presento rápido diferentes resultados. El maíz Guerrero, maíz en Michoacán, con incrementos de acuerdo a las condiciones. En Guerrero pasó de 5 a 6, en Michoacán de 9.3 a 13. Entonces, no es que se requiera un rendimiento mínimo o máximo y no es que siempre sea constante, que siempre vamos a tener un 10%, puede ser mayor, puede ser como aquí un 38%, puede ser un 50%, o incluso como lo validamos con FIRA, puede no haber grandes diferencias en el rendimiento. Esta es una validación que hizo FIRA. Les voy a presentar ya para terminar rápido solo la del año pasado, pero van 3 años seguidos. Y aquí se están evaluando los biofertilizantes con una reducción del 25 y del 50% de la fertilización. Y vemos que incluso, aunque aparentemente disminuyó el rendimiento, no es demasiado significativo. Lo que vemos es un incremento en la relación beneficio-costo. ¿Por qué? Porque el gasto es mucho menor por el ahorro en los fertilizantes químicos, ¿no? Aquí vemos el costo por tonelada y vemos la utilidad por hectárea pasó de 42,000 pesos del testigo a 47,000 pesos en el tratamiento con el 50%. ¿Sí?
Esta es la última, la más reciente, 2022, y aquí además se comparó contra el regional, porque FIRA ya tiene un paquete muy eficiente. Ellos en realidad usan como el 70% de la fertilización que los productores de la región. Entonces, aquí cuando comparamos contra el regional, pasa una relación beneficio-costo del 1.7 a 2.27, ¿no? Es decir, un incremento de una utilidad de 36,000 a casi 47, más bien a casi 48,000 pesos, ¿no? Más de 11,000 pesos. Entonces, eso es lo que permiten hacer los biofertilizantes. Permiten hacer un uso más eficiente de los fertilizantes químicos y esto se puede traducir en reducción de costos, incremento en productividad y un incremento en la sustentabilidad del cultivo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy importante su participación, por supuesto. Gracias a todos aquellos que siguen esta transmisión. Ya somos más de 50, 57 aproximadamente dentro de esta transmisión el día de hoy. Ingeniero, le agradecemos de verdad. Es muy importante para todos aprender y saber mucho más de la importancia justamente de los biofertilizantes, su uso, sus beneficios y cómo tenerlos en cuenta. Muchísimas gracias, ingeniero César. Sí, muchas gracias. Lo que gusten, estamos a sus órdenes. Perfecto. Muy bien. Aquellos que vayan teniendo preguntas, por favor vayan escribiéndolas en el chat. Nosotros las vamos a ir viendo y al término de las exposiciones iremos dando respuesta. Le pido entonces, por favor, al ingeniero Raúl Ramos de Feromi, si ya está por ahí. Él nos va a explicar de una parte muy importante también referente al cultivo, que son las trampas de feromonas para el control de gusanos. Todos sabemos que en todos los cultivos que se puede tener dentro de la Ciudad de México y en el país, a veces el control de justamente de las plagas para algunos productores es un poco complicado. Sin embargo, con solamente tener la técnica y tener estos conocimientos, podemos aplicarlos de una forma mucho más fácil para cuidar nuestro cultivo. Así que, por favor, ingeniero Ramos, yo le pediría que inicie su participación. Bueno, buenos días. Confírmenme si ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, buenos días y gracias al comité organizador por invitarme y gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son las trampas con feromonas para el apoyo en el control de algunos lepidópteros en maíz. Y bueno, vamos a el enfoque principal va a ser en cogollero, pero sin embargo les menciono que existen otras feromonas también dentro para otras plagas que existen también en maíz. Bueno, antes que nada, les quiero definir qué es una feromona. Bueno, la feromona técnicamente se considera una sustancia que utiliza un individuo para comunicarse con otro individuo de su misma especie. Y bueno, eso es importante. Siempre que ustedes escuchen el término feromona, tendrán que pensar en una señal química que está utilizando un individuo para comunicarse con otro individuo y es de su misma especie. Hay muchos tipos de feromonas. Hay feromonas de agregación, hay feromonas de alarma. Y bueno, en este caso, las que están utilizando los lepidópteros es una feromona sexual. Y bueno, la feromona sexual es la sustancia que utiliza un individuo para atraer a la pareja para el apareamiento. En el caso de los lepidópteros, generalmente suele ser la hembra quien, cuando ella se quiere aparear, deja una seña que el macho sigue y llega a donde está ella y se aparean. Entonces, propiamente lo que la hembra está liberando es la feromona para llamar al macho para el apareamiento. Las feromonas realmente tienen grandes virtudes dentro de la agricultura.
porque son sustancias que propiamente ya existen ahí, con todos los organismos que hay ahí, cada quien tiene sus propias feromonas y las libera según las necesidades que tenga y las circunstancias en las que se encuentre. Y bueno, por lo tanto, su impacto en el ambiente pues realmente no existe o es mínimo. No afecta a insectos benéficos, a plantas, a trabajadores o tampoco a los consumidores. Digamos, son sustancias bastante inocuas. Las feromonas realmente, cuando nosotros las usamos en la agricultura y que las estamos utilizando, no hay efecto de contaminación en la cosecha, por lo tanto, no es necesario, una vez que se aplica, no es necesario esperar algún intervalo de tiempo para poder cosechar y consumir el producto. Se puede utilizar en agricultura orgánica o en agricultura convencional, son bastante, en este caso, son realmente compatibles, ¿sí? Con cualquier otro producto que utilices en la agricultura convencional sin ningún problema. Esa es una gran virtud de las feromonas. Y bueno, hasta la fecha, las feromonas no han presentado alguna evidencia real de resistencia. Por lo tanto, nos pueden ayudar mucho en el manejo de evitar resistencia con los insecticidas convencionales cuando es que se usan. Y también es compatible, bueno, con la mayoría de los productos que ya había mencionado. ¿Cómo se utilizan las feromonas? Normalmente, en términos generales, porque hay feromonas para muchos insectos, para cientos de insectos, afortunadamente, no hay todas las que quisiéramos, pero sí hay muchas. Y bueno, en general se utilizan para monitoreo y el monitoreo, su objetivo es obtener información. Se utilizan en un sistema que se denomina confusión sexual y que ayuda también en el control, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, para el monitoreo, se utilizan propiamente en una trampa. Yo les había comentado, cuando hay una señal química, generalmente que lo libera la hembra para atraer el macho, lo que nosotros o lo que la industria ha hecho ha sido sintetizar ese producto, colocarlo dentro de un liberador, el cual hace las veces de la hembra, se pone dentro de una trampa y esta, al estar liberando la señal, hace que el macho vaya hacia donde está la trampa, y esto nos permite lograr lo que se denomina el proceso de monitoreo, porque nos va diciendo si en tal o cual zona hay o no hay el individuo, cuántos hay, dónde están, en qué momento llegan, cuándo llegan, etcétera. Generalmente nosotros podemos decir que los componentes de una trampa, que es la base esencial para el monitoreo, es la herramienta, sí, esencial. La trampa está compuesta por dos elementos. El liberador, que es el que tiene la sustancia que va a estar liberando lentamente, y la trampa, que va a ser el elemento que va a contener al insecto una vez que ha sido llamado y que llegó ahí. Y bueno, hay distintos tipos de trampas. Ahorita más adelante les explico un poquito más sobre qué trampas existen. El monitoreo, ¿para qué nos sirve? Yo les dije, el monitoreo sirve para obtener información, tal como determinar las primeras migraciones en el cultivo. Si nosotros tenemos un cultivo, es probable que aún no exista el insecto, no sabemos en qué momento llega. Si yo voy y coloco una trampa, en el momento que yo la coloqué, si no hay insectos, la dejo ahí, y en cualquier día, en cualquier momento, durante el ciclo del cultivo, va a llegar el insecto y la trampa me va a ayudar a detectar lo que ahí está.
establecer las primeras emergencias. Si no estaba ahí, si el insecto estaba, si tiene mecanismos de diapausa, es decir, si el insecto estaba invernando, en el momento en que emerja, la trampa lo va a detectar y nos va a avisar. Nos va a decir qué población tenemos en un momento determinado. Incluso nos va a ayudar a evaluar métodos de control y tratamiento. Esto es, si nosotros estamos utilizando un método de control, el monitoreo nos va a permitir saber si la población realmente se mantiene, si está subiendo, si está bajando. Todo esto nos puede ayudar bastante. Nos puede ayudar a decidir oportunamente el uso de nuevas estrategias. Si nosotros vemos que la estrategia que estamos utilizando no nos está funcionando, porque eso nos lo dice el monitoreo, porque la población está subiendo, entonces nosotros tendremos la posibilidad de buscar una estrategia diferente antes de que sea demasiado tarde. Establecer una dinámica poblacional, esto es cómo va la población. Está subiendo, está bajando, se mantiene, etcétera. ¿Sí? Y bueno, incluso la podemos usar en una época de que todavía no tenemos cultivo para ver y revisar, medir la presencia o la ausencia del insecto en el área donde nosotros queremos cultivar. Hay distintas feromonas. Cada feromona, las feromonas son muy específicas para cada insecto. Y bueno, para el caso del maíz, tenemos feromonas para monitorear el gusano trozador. El gusano trozador, tenemos también feromonas para monitorear el gusano cogollero, tenemos feromona para monitorear el gusano soldado, Spodoptera exigua, tenemos para el otro gusano soldado que es Mitimnia unipuncta o Pseudolectia unipuncta, y también para el gusano heliotero, Helicoverpa sea, el gusano elotero. ¿Sí? Para todos estos ya existen en México las feromonas para monitorear estos insectos que atacan el maíz. Las trampas que se utilizan para el monitoreo de adultos de lepidópteros, bueno, pues tenemos una muy común que se llama trampa de ala, que normalmente nosotros lo utilizamos principalmente en zonas cubiertas por la gran cantidad de individuos que hay a campo abierto y que no alcanza a capturar todos, pero para campo abierto existe la llamada trampa de agua, que es una maravilla en campo abierto. Tiene capturas impresionantes, ¿sí? Podemos capturar 200, 300, 500 en una noche sin problema, ¿sí? Y bueno, tenemos la trampa seca también. Esta se utiliza menos porque es un poquito más caro el precio, y pues es en campo abierto. La trampa de agua ha mostrado ser muy eficiente y más barata que la llamada trampa seca. Y para Helicoverpa sea, tenemos, o sea, el gusano elotero, tenemos una trampa que es la trampa de cono invertida, que es la más eficiente para capturar el lotero. ¿Sí? Por esto, el diseño es por el tipo de vuelo que tiene el insecto, y que este tipo de diseño permite la captura más eficiente de este insecto. Y bueno, por último, comentarles que existe el otro sistema que les decía confusión sexual, que consiste en que yo les comentaba, la hembra llega al campo y ya está disponible para aparearse y deja el rastro para llamar al macho. El macho percibe el rastro, él la busca, llega a donde está y se puede aparear. Pero ¿qué sucede si nosotros ponemos múltiples fuentes de liberación de feromona, que en este caso es una feromona sintética? Resulta que cuando hacemos esto, el macho se confunde con las señas y por lo tanto no le hace caso a la seña que le está enviando la hembra, y
se pasa la vida buscando esas otras señas que son falsas y por lo tanto, al no hacerle caso a la hembra, no hay apareamiento. Si no hay apareamiento, no hay huevos fértiles. Y si no hay huevos fértiles, pues se empieza a romper el ciclo. En México, actualmente, tenemos feromonas de confusión sexual para el gusano soldado Spodoptera exigua y también para gusano cogollero o Spodoptera frugiperda. Para esos dos, en el caso del maíz, es que existen feromonas de confusión. Para los otros, solo hay feromonas para monitoreo. Hay otras feromonas de confusión para otros insectos, para otros cultivos, como dorso de diamante en crucíferas, como en palomilla de la manzana, etcétera. Pero en el caso del maíz, de las plagas que le atacan, solo existen para estos. Bueno, como les había dicho, vamos a hacer un poco más de énfasis en gusano cogollero. Y bueno, sabemos que el gusano cogollero en los últimos años ha sido un grave problema que ha incrementado mucho y sabemos que ataca en el cogollo, pero generalmente también ya lo hemos encontrado muchas veces atacando en la base del tallo como si fuese un trozador y lo hace desde la plantita muy pequeña y llega a atacar cuando hay presiones muy fuertes ya en el elote y la panoja, siendo que antes normalmente decíamos, bueno, si ya pasamos los primeros 40 días, ya el problema es menor, pero cuando la población es muy alta, lo podemos encontrar ya también atacando elotes y panojas. Y bueno, una de las características, algo de que hemos visto y hemos encontrado, que el caso del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, conforme la larva es más grande, es más resistente al uso de los plaguicidas convencionales. En el 2013, el doctor Bujanos publicaba este ensayo donde él decía que utilizando un insecticida, el clorpirifosetil, que es un insecticida ya de muchos años que se ha utilizado y en dosis relativamente bajas, de 750 mililitros por hectárea, en las larvas en el estadio 1 y 2 no había ningún problema y las mataba muy fácilmente. Esto es a nivel laboratorio, tómenlo en cuenta. En los estadios 3 y 4 ya dejaba aproximadamente un 10% de insectos o de larvas sin poder matar, incluso más allá de las 72 horas. Pero ya en el quinto, instar, ya andaba. Habíamos ido en la antigua Grecia y en la antigua Roma muchos años atrás. Ya se le quedaban más del 30% y bueno, no se diga en el sexto, pues ya andaba por mitad. Esto tómenlo en cuenta que fue a nivel laboratorio, donde todo se hace de la forma más precisa posible. Imagínense en campo, donde las aplicaciones no suelen ser muy eficientes, donde el momento, la hora y que ni siquiera estamos seguros si va a entrar en contacto con el insecto. Imagínense qué eficiencia podría tener en campo. Entonces, uno de los principales problemas que hay con el gusano cogollero es realmente la falta de oportunidad de aplicar a tiempo, ¿sí? Cuando se hace vía de insecticidas. Por lo tanto, el uso de las feromonas ha permitido hacer más eficientes todos los manejos porque te da oportunidad de detectar en qué momento justamente tú debes de aplicar. Y bueno, generalmente nosotros recomendamos instalar feromonas, trampas con feromonas para comenzar el monitoreo antes incluso de la siembra, ¿sí? Puede ser 1, 2 o el momento de la siembra también, porque ya hay individuos ahí. Y bueno, ustedes pueden ver que en este cultivo, en este predio aún no está sembrado.
y vean la cantidad de individuos que en un momento dado se pueden capturar. Les voy a pasar este pequeño video que va a explicar un poco cómo se instala una trampa. Sí, se estará viendo. Lo hubiéramos monitoreado en el teléfono. Bueno, ahí a grandes rasgos se especifica cómo hacerlo y dónde instalar las trampas. Aquí, pues alguna foto de cómo se instala, dónde está instalado. Sí, generalmente lo ideal sería meterlo, pero muchas veces no es tan fácil. Entonces, mínimo colocarlas por la periferia cuando sea. Y cuando es más pequeña y que es posible meterla, sí, meterla dentro del cultivo. Y bueno, esto ha sido tan eficaz y tan eficiente. El INIFAP, a través de su programa Masagro, estuvo haciendo muchos trabajos y que ha publicado, incluso publicó un tríptico donde ellos también explicaban cómo utilizar la feromona. Y pues bueno, muchas gracias, es lo que tengo yo por ofrecerles. Muchas gracias, ingeniero Raúl. La verdad es que es una exposición bastante amplia y completa referente justamente a la forma en la que se pueden evitar este tipo de plagas en los cultivos de maíz. En un momento más vamos a tener también la participación del doctor Odón Montes, sin antes comentarles también que si tienen alguna duda pueden comunicarse con alguno de nuestros ponentes. Cada uno ha dejado justamente su contacto. En este momento en pantalla podemos ver el contacto del ingeniero Raúl Ramos, así que es importante que si llegaran a tener alguna duda, algún comentario respecto a las ponencias que alguno de ellos nos dieron, pues podamos justamente resolver sus dudas. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Raúl. Estamos a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso justamente a la ponencia del doctor Odón Montes. El día de hoy también estamos preparando por ahí un video de cómo hacer el atole, en este caso para que ustedes lo puedan hacer en sus casas también, pero se está justamente preparando el video y muy pronto lo tendremos ya en las redes sociales de la Corena DR. Mientras entonces demos paso, por favor, al doctor Odón Montes con su tema que es sistemas agroforestales para la producción de maíz. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para mí es un gusto seguir en esta primera charla de producción agroecológica de maíz nativo. En este momento yo voy a realizar la presentación de este tema, el cual se denomina sistemas agroforestales para producción de maíz. Bien, entonces la plática en este momento se va a enfocar o vamos a desarrollar 5 sistemas agroforestales. El primero es el de cultivo en callejones.
que es el que podemos visualizar en la parte izquierda. También vamos a desarrollar y explicar el sistema agroforestal del Metepantle. Vamos a también a desarrollar el tema de la milpa intercalada con árboles frutales, que es el sistema MIAF, uno de los sistemas agroforestales más conocidos en México. También vamos a exponer lo que sería la cortina rompeviento y lo que sería la chinampa. Bien, primero comencemos a definir qué es agroforestería. La agroforestería es un tipo de agricultura en la cual nosotros manipulamos relaciones ecológicas benéficas de los árboles hacia los cultivos. Es decir, aprovechamos que los cultivos nos pueden brindar materia orgánica, nos pueden realizar la fijación de nitrógeno al suelo, nos pueden modificar la humedad relativa del ambiente y también pueden tener una influencia sobre la temperatura del suelo. Entonces, todos estos efectos consienten a los cultivos, los apapachan. Es decir, los cultivos se desarrollan mejor aprovechando estos beneficios de los árboles. Y entonces tenemos muchos sistemas agroforestales donde, como les mencioné, el árbol es el actor principal. Y entonces aquí en el lado derecho de la diapositiva podemos ver un sistema agroforestal, el MIAF, en el cual tenemos la combinación de un árbol frutal con un cultivo de maíz, ¿no? Que digamos es el sistema agroforestal que más se está promoviendo con las políticas públicas mexicanas. Y bueno, entonces los sistemas agroforestales integramos árboles y arbustos en la misma parcela. ¿Qué ventaja tiene los sistemas agroforestales a comparación de los monocultivos o de la agricultura convencional? Sería que los sistemas agroforestales nos dan beneficios ambientales, sociales y económicos. No solamente están enfocados o su objetivo es brindar beneficios económicos, sino también hacer conservación de la biodiversidad, brindar servicios ambientales, conservar nuestras semillas. Entonces, la agroforestería es una ciencia muy pertinente para el desarrollo sustentable de México. En esta diapositiva nosotros podemos ver otro sistema agroforestal en el cual nosotros tenemos un arbusto leguminoso creciendo en el seto y en medio del callejón tenemos un cultivo de maíz. Entonces, cuando el seto ya tiene una altura suficiente, como podemos ver en la imagen, el agricultor hace un aprovechamiento de este abono verde. Entonces, con ayuda de un machete, corta el seto de arbustos y toda esta materia orgánica se va a integrar aquí como forma de acolchado orgánico para el maíz. Y pues el acolchado orgánico pues va a ayudar a retener la humedad, a que la temperatura sea más estable y que el cultivo pueda desarrollarse de mejor manera. Entonces, en este sistema agroforestal combinamos un arbusto leguminoso y maíz. Aquí en la Ciudad de México tenemos algunos arbustos leguminosos, como el cafecillo, el pelo de ángel, la retama. Tenemos dos retamas, tenemos el engordacabla y el palo azul. Entonces, todos estos arbustos que tenemos aquí en la Ciudad de México son muy útiles para poder establecer este sistema agroforestal. Y bueno, también México como centro de origen de la agricultura mundial, tenemos también sistemas agroforestales prehispánicos. En la imagen ustedes están viendo algo que se le denomina mepantle, metepantle o pantle. Tiene diferentes nombres según la comunidad de nahuablante en la que estemos. Y entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, son terrazas que son consolidadas con un borde de magueyes. Ustedes aquí pueden ver en la imagen cómo está una línea de maguey, la pendiente viene hacia este sentido, y entonces las hileras de maguey están colocadas en contra de la pendiente. Con esto, este sistema retiene el suelo, aumenta la infiltración del agua de lluvia
y puede estar promoviendo, todo esto funciona como un corredor biológico también de especies, ¿no? Entonces, digamos, este sistema ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Afortunadamente lo tenemos todavía en Xochimilco, es un sistema agroforestal muy antiguo y ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, ya que vimos que la agroforestería es esta ciencia donde aprovechamos los árboles para que consientan a nuestros cultivos y se puedan producir, también es importante que ustedes sepan que la domesticación de todos los cultivos que hoy conocemos se hicieron bajo sistemas agroforestales. Todos los cultivos se domesticaron en sistemas agroforestales. Y entonces, en México, bueno, en Oaxaca y en todo México tenemos huella de toda esta domesticación de muchas plantas. Podemos encontrar en cuevas rastros de semillas de puede ser 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 años, los cuales representan pues todo este trabajo de domesticación y de embellecimiento y de mejoramiento de los cultivos. Entonces, aquí en México, como centro de origen, domesticamos muchísimas plantas, muchísimos cultivos. Nuestros abuelos fueron maestros en todo lo que tenía que ser la manipulación de los ecosistemas naturales con fines productivos. Tenemos chiles, tenemos una gran diversidad de variedades y de especies. Entonces, aquí en la imagen podemos ver, como se mencionaron en la principio de la plática, hay varias razas y variedades de maíces aquí en la Ciudad de México. Entonces, el hombre realmente, el maíz es una planta totalmente de creación, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo nosotros heredamos todos estos maíces aquí en la Ciudad de México. Y pues un concepto importante que también me gusta manejar es esto de que el antiguo mexicano fue un simbionte con las plantas. Es decir, el antiguo humano mexicano reconoció su papel dentro del ecosistema como un mejorador, como un embellecedor de la naturaleza. Aprendió a hacer un simbionte con las plantas, ¿no? Entonces, el antiguo mexicano fue un simbionte totalmente con las plantas y las mejoró de muchas maneras. Y pues bueno, como ustedes saben, pues hoy tenemos problemas de degradación del ambiente y que nos pide que nosotros transitemos a sistemas de agricultura más ecológicos y más sustentables. Y pues bueno, vamos ya en esta segunda parte de la plática, como introducción, pues vamos a ir desarrollando los sistemas agroforestales. Pues el primero que les presento, como les mencioné, pues es el Metepantle. Es un sistema agroforestal prehispánico, tiene 3,000 años, lo inventaron los teotihuacanos y pues básicamente pues son terrazas donde se combinan magueyes con sistema milpa. Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos algunos magueyes pulqueros que se pueden integrar, ya sea solamente una especie o una combinación. Y entonces nosotros sembramos los magueyes en contra de la pendiente, pero también podemos añadir algunos árboles o arbustos nativos como encinos, tepozanes, tejocotes, capulines. Y entonces podemos también tener producción de fruta. Entonces, este sistema agroforestal, en este callejón donde están los maíces, podemos encontrar cultivos de calabacita, cultivos de frijol ayocote, cultivos de haba, de evo, de avena. Y entonces tenemos que nuestros agricultores saben muy bien cómo ir haciendo la rotación de los cultivos en este espacio, de tal manera de que puedan mantener la fertilidad de su suelo. Entonces, este sistema agroforestal, el Metepantle, pues muestra una relación, es uno de los sistemas agrícolas agroforestales mexicanos que heredamos y que pues estamos tratando de apoyar en el programa Altepe. Bien, entonces tenemos a continuación, tenemos lo que sería el cultivo en callejones con arbustos leguminosos. Y pues básicamente aquí podemos ver es
muy similar al metepantle, muy similar al sistema MIAF, y aquí la diferencia es que lo que se intercalan son arbustos leguminosos nativos. Y entonces vamos a sembrar una hilera o un seto de arbustos leguminosos nativos, y según la pendiente vamos a dejar un espacio de 4, 6 o 8 metros y vamos a poner otra tira de arbustos leguminosos nativos. Entonces, dejamos, según cómo esté la pendiente, dejamos otro espacio y podemos colocar otro seto. Entonces, estos setos lo que van a hacer es que van a retener el suelo y también van a aumentar la humedad en nuestra parcela. Y entonces, nosotros establecemos estos arbustos leguminosos. Lo primero que hacemos sería obtener las semillas de la misma comunidad. Continuaríamos con hacer una preparación del terreno, como se prepara para cultivo de maíz. Recomendamos que los arbustos leguminosos se inoculen con micorrizas, igual con Rhizobium, y después hacemos el establecimiento, ¿no? La siembra. Aquí en la imagen podemos ver cómo está la pendiente, cómo se van acomodando las tiras o las hileras de los árboles. Y pues bueno, ya que los árboles ya crecen y que ya establecimos nuestro cultivo aquí en este callejón, hacemos el aprovechamiento de lo que sería la materia orgánica o el abono verde. Y entonces ya con ayuda de un machete cortamos todo ese material y lo aplicamos como mulch aquí en medio de los cultivos. Y entonces, después de que hicimos la poda, los arbustos normalmente vuelven a brotar a los 3 meses o a los 2 meses, y podemos hacer un segundo aprovechamiento, ¿vale? Ok, y pues bueno, también tenemos esta variante de cultivo en callejones, pero aquí utilizaríamos lo que sería árboles nativos. Pueden ser maderables o pueden ser árboles o arbustos que sean del paisaje, del mismo ecosistema, para que pudiéramos establecer sistemas lo más parecidos al ecosistema normal. Bien, también tenemos lo que sería la cortina rompeviento, que como podemos visualizar en la cortina rompeviento, se coloca una cortina o una hilera, puede ser de una especie de árbol o pueden ser varias especies. Y entonces podemos establecer algunas especies, lo que serían algunas especies maderables, pudiéramos establecer algunas especies de árboles frutales, o pudiéramos poner algunas especies leguminosas, pudiéramos poner algunas especies medicinales. Y entonces en esta cortina nosotros lo que hacemos es desviar las corrientes de viento predominantes para evitar de que el suelo se nos erosione por viento y también que se nos reseque. Entonces, con esto nuestros cultivos pueden desarrollarse de mejor manera. Y pues bueno, este sistema es muy recomendado para las zonas donde tienen fuertes corrientes de viento, y con esto pueden estar produciendo alguna madera, alguna medicina, alguna fruta, y también pueden estar teniendo mejor humedad en su suelo, y pueden también evitar lo que sería la erosión por viento, ¿no? Entonces, la cortina rompeviento también es uno de los sistemas agroforestales apropiados para lo que sería el cultivo de maíz. Y pues bueno, por mi parte sería lo que teníamos preparado. Y pues yo les agradezco mucho la atención, y voy a ceder los micrófonos a nuestro compañero Luis Labastida para que pueda realizar el cierre de nuestra primera charla de maíz agroecológico, que la idea es brindar algunas herramientas para que nuestros productores puedan, ahora que inicia este nuevo ciclo agrícola, puedan ir preparando sus curvas de nivel, puedan ir poniendo sus trampas, puedan ir haciendo lo que sería su selección de su semilla, puedan ir viendo la posibilidad de adquirir biofertilizante
para que sus siembras de maíz se desarrollen de una manera apropiada y puedan obtener buenos rendimientos, ¿no? Los mejores rendimientos posibles. Entonces, la idea es sumar esfuerzos entre pues diversos actores que tenemos incidencia en la producción y pues tratar de poner a su disposición la mayor información para que ustedes puedan seguir conservando nuestros maíces, que como se mencionó en las primeras pláticas, pues es un patrimonio de los mexicanos, es un patrimonio de la humanidad y que como mexicanos debemos de conservar. Entonces, le voy a ceder el micrófono a mi compañero Luis para que haga el cierre de esta primer charla virtual. Muchas gracias, doctor. Fue un placer, de verdad, el haber escuchado a cada uno de nuestros ponentes en esta mañana, ya casi tarde. Recuerden que el maíz es el alimento principal en nuestro país, el alimento principal en nuestra ciudad. Y saber más de él es fundamental para entender mucho mejor a nuestra propia sociedad. Agradecemos de verdad la participación de cada uno de los doctores, de los ingenieros que se dieron el día de hoy cita. Gracias por todo su tiempo, gracias por todas sus explicaciones. Si ustedes tienen alguna duda, no sé si, doctor Odón, no sé si usted tenga por ahí algunas preguntas si se hicieron. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, si alguno de nuestros ponentes quisiera cerrar esto con alguna conclusión, sería interesante. O el doctor Jorge Escandón, si está por ahí, por favor nos podría ayudar justamente para tener una conclusión de este evento, por favor. Bueno. Sí, adelante, doctor, sí lo escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar, yo reitero mi agradecimiento. Esta es una pequeña muestra de lo que se está trabajando en la Corenader, ¿no? Obviamente, de lo que se trata es de tener visiones territoriales integrales en relación a cultivos emblemáticos, pero también mencionar que gran parte de nuestro patrimonio intangible, ¿no? Considera obviamente mucho de la riqueza de otro tipo de cultivos, ¿no? Entonces, bueno, siendo aproximadamente las 11:44, más bien pues les pido que no se pierdan. Nosotros estaremos anunciando cada una de estas pláticas virtuales con distintas temáticas y obviamente pues reitero mi agradecimiento a toda la atención prestada y sobre todo al esfuerzo de todos y cada uno de los ponentes que participaron en esta sesión. Que tengan muy buen día todavía y pues nos estamos viendo a la próxima. Muchas gracias a todos. Nada más comentarles, por ahí hay algunas dudas que si este webinar quedará grabado y podremos distribuirlo después. Seguramente sí, tendremos algunos fragmentos que estaremos compartiendo a través de las redes sociales de Corenadr y también para aquellos que necesitan más información, les pedimos que a través de nuestras redes sociales, en el caso de Facebook, si pudieran ahí compartirnos sus preguntas para poder hacérselas llegar de una forma más personal a cada uno de nuestros ponentes y que justamente se haga esta parte de respuesta en la que sea mucho más específica y técnica. De antemano, nuevamente les damos las gracias. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Corenadr, en todas las redes sociales, que es Instagram, Twitter, Facebook. En Facebook es Corenadr Oficial para que lo puedan seguir y muy pronto tendremos muchas más noticias referentes a estos webinars y por supuesto a cada una de las preguntas que ustedes tuvieron el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Jorge, doctor Odón. Gracias a todos los que el día de hoy participaron. Doctor Ingeniero Vicente, gracias. Y nos estamos viendo muy pronto en una sesión más a través de las redes sociales y a través de la Corenadr.